En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos recordarles que la oficina estará cerrada el día de mañana y no habrá ni confesiones ni misa en la tarde. Y el grupo de oración tiene desayuno después de la misa en la cafetería de la escuela. Bien, pues bien podríamos tardarnos toda una semana entera para poder bien meditar sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. En primer lugar, el Evangelio termina diciendo que esta fue la tercera manifestación o tercera epifanía de nuestro Señor. Sí. Y los discípulos, dice, creyeron en Él. La primera epifanía es Jesús en los brazos de sus padres, y luego la última con su madre y sus discípulos en las bodas de Caná. Entonces, realiza este milagro sin que haya necesidad, solo a petición de su madre, para proveer a una humilde fiesta con un lujo, con algo completamente necesario. Entonces, no sabemos los nombres de los contrayentes de la boda, porque posiblemente el evangelista no lo consideró necesario, pero por lo general todos los milagros de Jesús aparecen los nombres de las personas que se benefician de su misericordia. Lo importante es que en la fiesta están Jesús y la Virgen, otra pareja, una madre y un hijo que personifican otra mujer y otro hombre en una fiesta. Entonces, el matrimonio no es otra cosa que la amistad generosa y benevolente de un hombre y una mujer. Amistad benevolente, generosa, entre un hombre y una mujer. Y eso no se aprende. Es decir, no se crece con ello, ¿verdad? No entramos a la vida ni al matrimonio sabiendo cómo tener amistad con otras personas. La mayoría de las parejas se dan cuenta muy tarde, porque se enamoraron, creyeron que eso era amistad, y terminan teniendo que conocerse de nuevo, soportarse de nuevo y aguantarse el resto de sus días. ¿Por qué? Porque entramos al matrimonio dominados por la herida del pecado original. Sí. Entonces, todos los problemas de las parejas se reducen a esta situación. Por un lado, no saber tener amigos o amistad con otra persona con un amor benevolente. Segundo, no tener buenas amistades porque no hay virtud, no hay dominio de sí. ¿Cuándo fue la última vez que uno de sus hijos o de sus hijas haya dicho: yo me guardo a mí mismo para alguien más? Estoy a disposición de mí mismo solo para alguien más, no para el público en general. Porque la mujer que se viste mal da a entender que está a disposición del público en general. Que ese es lo que nosotros conocemos como la procacidad, lo contrario del pudor. Sí. Entonces, primero, no se sabe tener amistad. Segundo, hay ausencia de virtud. ¿Qué es la virtud? Conocer qué es el bien y poderlo hacer con facilidad y con prontitud. En eso consiste la virtud.
Y por último, no saber sacrificarse. Estas tres cosas constituyen el fondo de todos los problemas en el matrimonio. Si los jóvenes no aprendemos estas tres cosas, vamos mal y terminamos mal. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas las encontramos en el Evangelio que acabamos de escuchar. ¿Sí? Entonces, la principal herida del pecado original consiste en que el hombre deja de conocer a Dios como su bien principal. Entonces la parte humana o animal se desordena y la razón ya no tiene dominio sobre la pasión, el apetito, la inclinación, la debilidad. Entonces los deseos, la pasión, se desordenan y dejan de obedecer a la razón. Entonces, ¿qué es lo que nos puede liberar? ¿Cómo podemos lograr de nuevo poder tener control sobre los instintos propios del ser humano? Solo por un amor verdadero a Dios. Es decir, saber que Dios es nuestro Padre y saber qué es lo que le agrada a Dios y hacerlo con prontitud, con facilidad, con virtud, en otras palabras. Sí. Entonces, ustedes saben que a la mujer el pecado original le hiere precisamente en los apetitos del alma, no en los del cuerpo, como al hombre. Es decir, que a la mujer el pecado original le exagera y le descontrola el deseo del bien y el temor del mal. Todos los problemas que las mujeres tienen, los tienen por eso. Y eso es lo que acaba con los matrimonios. Una mujer descontrolada en el deseo del bien y en el temor del mal. Sí. Y ahí tenemos que la mayoría de los pecados que cometen las mujeres tienen que ver con la pretensión de querer sustituir o usar ilegalmente a Dios, a la divina providencia. Sí. Entonces, la Santísima Virgen manifiesta esta tendencia de la mujer en el Evangelio que acabamos de escuchar. Ella dice, se fijan todo, posiblemente había otras cosas que eran más importantes, pero como mujer se fijó en todo y va y le dice a Jesús, no tienen vino, que era un lujo, ¿verdad? ¿Qué necesidad es de tener vino? Y ella dice, bueno, es que soy mujer y las mujeres actuamos así, ¿sí? Tener control de todo, valorarlo todo, evaluarlo todo, ¿sí? Exagerarlo todo, el bien y el mal. Y Jesús dice, mi hora no ha llegado, la hora del sacrificio. ¿Sí? No sabemos cómo se ponen de acuerdo, porque el Evangelio no nos dice nada de la otra conversación, pero la Virgen sí les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y esa es la solución, que la mujer haga lo que el hombre le dice. Sí. Entonces, la Santísima Virgen dice, yo no me obedezco a mí misma, ¿verdad? Yo no obedezco los instintos del alma, yo obedezco a Dios, al hombre. Y en esta casa, bendecida por la presencia de nosotros, se hace lo que Dios dice. Sí.
Esa es la diferencia entre un matrimonio con Dios y un matrimonio sin Dios. En un matrimonio con Dios se hace lo que Dios dice. En un matrimonio sin Dios se hace lo que los instintos dicen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que eleva el ambiente espiritual del matrimonio en la casa? La mujer. ¿Qué es lo que baja el ambiente espiritual del hombre, de la casa? El hombre. Sí. Entonces, Cristo entra a las bodas de Caná para santificar todo, ¿verdad? Para elevar todo lo que era una mera comida, una recepción, a un nivel espiritual. La presencia de Él, suya y la de su madre. Entonces, Él viene a sanar, a purificar todas nuestras amistades, todas nuestras relaciones con los demás, todos nuestros proyectos, todos nuestros amores. ¿Y cómo lo hace? Al hombre enseñándole a sacrificarse por amor, y a la mujer enseñándole a pacificarse y a concentrarse en el momento presente solamente y a obedecer. Sí. Entonces, ¿por qué las parejas actuales, casi el 60% de las parejas no duran? Pues no duran por la indisposición con la que entran al matrimonio. Sí. Es decir, llegan al matrimonio con agua solamente. Dice el Evangelio, había allí 6 cántaros de agua, que en vez de haber tenido vino, tienen agua. ¿Qué es el agua? Pues lo que meramente sacia la sed. Me caso para que el otro llene una necesidad en mí, calme esta intención, esta pasión, y ya. Nos usamos el uno al otro y ya cuando nos usamos nos tiramos como lo desechable. Sí. Entonces, el hombre en el matrimonio debe admitir y entender que la felicidad suya consiste en el matrimonio solamente en la entrega, en el sacrificio por amor, muriendo a sí mismo. Y solo puede hacerlo si su corazón está animado por un amor grande a Dios, a su esposa, a su familia. Sí. ¿Qué es lo que salva al hombre de acabar consigo mismo y con su matrimonio? Sacrificio. Solamente. Sí. Entonces, esto ya lo hacen. ¿Cuántos hombres en la actualidad ya se sacrifican? ¿Cuántos de ustedes, hombres, no hacen tales sacrificios en el trabajo? De tener que aguantar jefes malos, o cuántas otras cosas no aguantan ustedes en el trabajo. Si eso ya lo hacen en el trabajo, ¿por qué no lo hacen también en su casa? Sí. Entonces, en el matrimonio, el vino mejor viene al final, no al principio. El agua, como decía, significa el amor posesivo, contrario al amor oblativo. Entonces, Dios quiere que pongamos lo nuestro allí en el matrimonio, todo lo que somos. Dice 6 tinajas, casi una cantidad perfecta,
6 tinajas llenas hasta el borde. Poner todo lo nuestro en el matrimonio para que eso lo transforme Cristo en vino del sacrificio. En la misa, en el ofertorio, al vino le pone el sacerdote 2 o 3 gotas de agua. El agua se convierte en vino y luego se convierte en sangre de Cristo. Si no hay disposición por parte del hombre para sacrificarse por amor a Dios, si no hay disposición de la esposa para ubicarse solamente en el momento presente y hacer solo lo que Dios le pide a través de su esposo, no hay nada. ¿Sí? El sacrificio que el hombre tiene que estar haciendo por amor a Dios y a la esposa es lo que salva a la esposa de su propia autodestrucción. La obediencia que tiene que estar ejerciendo la esposa y el cuidado de vestirse bien salva al hombre de destruirse a sí mismo. Díganme ustedes, ¿qué es lo que la mujer, la esposa, se debe convertir en el ángel guardián de la inteligencia del esposo? Hacer que el hombre piense bien siempre. Nosotros, los hombres, por naturaleza no pensamos bien. Pensamos mal y desordenadamente. Si la mujer no se viste bien, no habla bien, no ama su personalidad, no la adorna bien, si no tiene ordenada la casa ni ordenados sus afectos, descuida la guardia de la imaginación de su esposa. Sí. Porque la infidelidad va a ser siempre hija de la lujuria. Las dos van siempre juntas. Si el esposo solamente ve en su esposa un objeto, ese objeto lo puede seguir encontrando en cualquier otra. ¿Sí? Eso es serio. Y esto que estoy hablando, la inmensa mayoría de los jóvenes ni lo entienden, ni le interesa saberlo. ¿Por qué? Por el mal ejemplo de los papas. Si ustedes creen que una casa se forma con tener un buen trabajo y mucho dinero, eso lo único que hace es alimentar el egoísmo de cada quien. Eso no sacrifica a nadie, ni enseña nada a nadie. Entonces, la caridad, el amor verdadero, sobrenatural, es lo único que salva al matrimonio. ¿Qué significa esto? El hombre y la mujer han de aprender desde el noviazgo a renunciar a sí mismos y a darse a sí mismos a la otra persona. Lo que no se aprende en el noviazgo no se aprende después. Así como es la mujer antes del noviazgo, va a ser después de que se case. ¿Sí? Entonces, no puede haber en el hombre, no puede haber amor verdadero y necesidad de sacrificio si el hombre no se posee a sí mismo, si no es dueño de sí mismo, si no tiene gobierno de sí mismo, por amor a Dios. Sí. Entonces, uno se guarda para darse, uno se guarda para sacrificarse, para ofrecerse, y solo se puede dar u ofrecer quien es dueño de sí mismo. Lo desordenado nunca se puede ofrecer. Si esto se lo pudiera
decir 1000 veces tendría que decírselo. Lo desordenado nunca se ofrece, se abandona. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los jóvenes ahora? Ordenarse, cuidarse a sí mismo, amarse bien, su dignidad, su intimidad, cuesta. En vez de hacer eso, se abandonan. Abandonan el cuerpo por el mal vestido, abandonan el lenguaje por el hablar mal y abandonan la casa por no vivir bien. Sí. Entonces, lo principal en el matrimonio es la presencia de Jesús y de la Virgen. El amor sacrificado de Jesús con la hora de Jesús y el amor obediente de la Virgen. Eso es todo lo que necesitamos. Si ustedes creen que para un matrimonio lo único que se necesita es agua, pues ahí está. Agua todos la tienen, el vino no. Ese llega con el sacrificio y con la obediencia a Dios. Esas dos cosas. Entonces, pensemos qué disposición hemos de estar creando constantemente nosotros como hombres y en las mujeres como mujeres. La sociedad, la educación, las escuelas públicas, la universidad, el trabajo, los amigos, esos viven en otro nivel, ¿verdad? Esos destruyen todo bien, toda posibilidad de bien, todo amor verdadero, toda amistad verdadera en los jóvenes. Y eso yo no necesito decírselo, puesto que ustedes lo saben. ¿Sí? Por eso es imprescindible saber qué es lo que le agrada a Dios. Saber lo que le agrada a Dios y hacerlo. ¿Sí? Todas las gracias que ustedes reciben, desde el sacramento del bautismo, la confirmación y las comuniones de todos los domingos, están encaminadas a hacer de ustedes buenos hijos de Dios. Sí. Que aprenden a sacrificarse, a obedecer. Aprovechemos esa gracia que Dios nos da para vivir la misma vida de Cristo y de la Virgen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.